El mundo entero está de luto y nadie se esperaba esto. Una noticia que ha dejado a millones con el alma rota y con la duda de si alguna vez podremos superar esta pérdida. Julio Iglesias, el hombre que conquistó el corazón de generaciones enteras, ha muerto. Sí, lo escuchaste bien. El ícono de la música romántica, el cantante que llenó estadios y tocó las fibras más profundas de nuestra alma, ha dicho adiós, pero, ¿realmente lo creemos? ¿Qué esconde esta tragedia? Hoy te traemos todos los detalles de una historia que sigue siendo un misterio, la muerte de Julio Iglesias. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué nos están ocultando? ¿Por qué su familia está pidiendo tanta privacidad? Y lo más importante, ¿quién se beneficiará de su legado? Si no quieres perderte ni un solo detalle de esta impactante historia, suscríbete ahora y acompáñanos en esta investigación exclusiva. Lo que vamos a revelarte te dejará sin aliento. El mundo entero se estremeció esta mañana cuando, tras semanas de rumores y silencio, se confirmó una noticia que nadie quería escuchar: Julio Iglesias ha muerto. El ídolo español, considerado uno de los artistas más importantes en la historia de la música en español, falleció a los 81 años de edad en su residencia de Punta Cana, República Dominicana, lugar donde había vivido sus últimos años, apartado de los escenarios y del bullicio mediático. El comunicado fue breve, directo y profundamente doloroso. Lo emitió su representante personal, visiblemente afectado, y decía: Julio partió en paz, acompañado por su familia. Agradecemos el amor de sus fans durante toda su vida. Su legado vivirá eternamente. Las palabras fueron como un puñal para millones de admiradores alrededor del mundo, que desde hacía tiempo temían este momento, pero se aferraban a la esperanza de que aún quedara más por vivir. Desde muy temprano, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Artistas, periodistas, políticos y seguidores de todas las generaciones compartieron fotos, anécdotas, canciones y palabras de agradecimiento. Muchos no podían creerlo. Su figura, aunque ausente físicamente en los últimos años, seguía presente en cada radio, en cada recuerdo, en cada momento de amor acompañado por su música. Durante las semanas anteriores, el estado de salud de Julio había sido objeto de especulación. Algunos medios reportaban que estaba postrado, otros aseguraban que aún caminaba por su jardín escuchando viejos boleros. Pero nunca hubo confirmación oficial. Su familia se mantuvo hermética, como siempre, respetando la privacidad que él mismo exigía desde hace tiempo. Y es que Julio Iglesias ya no pertenecía solo a su familia. Pertenecía al mundo. Su voz era un puente entre generaciones, entre culturas, entre idiomas. No importaba si se le escuchaba en español, inglés, francés o italiano, su esencia era universal. Al confirmarse su muerte, muchos sintieron que se apagaba algo más que una estrella. Se cerraba un capítulo dorado de la música romántica, de los grandes conciertos, de los intérpretes que no necesitaban más que una voz, un micrófono y un sentimiento para llenar estadios y corazones. En su casa de Punta Cana, comenzaron a llegar flores, cartas, fanáticos en silencio. Nadie decía mucho. Solo miraban al cielo, como esperando escuchar, una vez más, aquella voz que hizo soñar al mundo. Pero ya no quedaban palabras. Solo una certeza: Julio Iglesias se ha ido, pero nunca morirá. La imagen pública de Julio Iglesias se había ido desvaneciendo con el tiempo, como si él mismo hubiera querido escribir su despedida en silencio. Durante años, las apariciones fueron cada vez más esporádicas. Ya no concedía entrevistas. Ya no asistía a galas ni eventos. Y de sus conciertos, solo quedaban los recuerdos. El hombre que alguna vez llenó estadios con solo su presencia, ahora vivía resguardado entre paredes blancas, cerca del mar, con la brisa como única compañía constante. Sus últimos días transcurrieron lejos del bullicio del mundo que alguna vez lo veneró. En su casa en Punta Cana, rodeado de jardines y recuerdos, Julio pasaba largas horas mirando el océano. A menudo se decía que le gustaba escuchar su propia música, en especial sus discos más antiguos, los de los años 70, cuando su voz aún era joven y el mundo parecía no tener límites. Sus asistentes aseguraban que, pese a las dolencias físicas, conservaba su lucidez. A veces bromeaba. A veces lloraba. Y otras, simplemente callaba. La enfermedad que lo fue apagando no fue revelada con claridad, pero quienes lo rodeaban sabían que su cuerpo ya no respondía como antes. Caminaba poco, hablaba aún menos. Se alimentaba con dificultad. Pero nunca perdió el orgullo. No quiso morir en un hospital. No quiso máquinas. Ni tubos. Ni cámaras.
Julio quería irse como vivió, libre, dueño de su destino, sin dar explicaciones a nadie. Durante sus últimos días, su esposa Miranda fue su sostén más firme. Con ella compartió más de 3 décadas de amor, hijos y vida familiar. También estuvieron cerca sus hijos menores, los más reservados, aquellos que nunca buscaron fama, pero siempre lo admiraron como padre. Enrique, su hijo más conocido, voló en varias ocasiones a verlo, evitando a la prensa, entrando y saliendo por accesos privados, intentando que esos últimos encuentros quedaran solo entre ellos. Julio, cuentan sus allegados, dejó grabadas palabras para sus hijos, cartas selladas, y también varias instrucciones precisas sobre cómo deseaba que se manejara su partida. No quería homenajes pomposos. No quería cámaras en su velorio. Solo pidió música, privacidad y flores blancas. Y así, en medio de la calma, mientras el sol caía sobre el mar caribeño, el hombre que le cantó al amor, al desamor y a la vida, cerró los ojos por última vez. El mundo aún no lo sabía, pero la historia ya había cambiado para siempre. Cuando la noticia se hizo pública, el reloj parecía detenerse. Las campanas de la memoria comenzaron a sonar en millones de corazones. Julio Iglesias había muerto, y aunque se sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, el impacto fue devastador. Nadie está preparado para decir adiós a una leyenda. La familia, desde el primer momento, pidió respeto y privacidad. No hubo grandes declaraciones, solo un mensaje escueto publicado en redes sociales: gracias por acompañarnos en el dolor. Julio fue luz, arte y amor. Nos dejó en paz, y así queremos recordarlo. Las palabras eran pocas, pero el silencio que las rodeaba decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Enrique Iglesias, su hijo más mediático, no habló con la prensa. Se le vio llegar al hogar familiar con el rostro cubierto por una gorra, acompañado por su pareja y rodeado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sabía que ese día llegaría, pero no por eso dolía menos. Las diferencias del pasado parecían insignificantes frente a la muerte. Y en el fondo, solo quedaba el amor de un hijo que, con admiración y dolor, despedía a su padre. También Isabel Presler, madre de 3 de sus hijos, se pronunció a través de una breve carta dirigida a medios españoles. Julio fue parte esencial de mi vida y de la vida de mis hijos. Hoy lloramos, pero también agradecemos haber compartido con él tanto amor, tanta historia. En la residencia de Punta Cana se instalaron guardias privados para contener la llegada masiva de fanáticos. Aún así, las vallas se llenaron de flores, cartas escritas a mano, fotos, discos, velas encendidas y lágrimas derramadas. Muchos llegaron desde distintas partes de la isla solo para dejar una flor y quedarse unos segundos en silencio. No necesitaban decir nada. El dolor se entendía con una mirada. En Madrid, su ciudad natal, se decretó duelo oficial. En las radios comenzaron a sonar sus canciones una tras otra, como una despedida eterna. En Buenos Aires, México, Miami y Santo Domingo, la historia se repetía. Las calles hablaban de él, la gente recordaba su voz. Las generaciones más jóvenes descubrían al artista, y los mayores lo lloraban como a un viejo amigo. Julio Iglesias no era solo un cantante. Era un símbolo. Y ahora, sin él, el mundo parecía un poco más gris, un poco más vacío. Pero también más agradecido, por todo lo que dejó. Las horas después de su partida transcurrieron como un eco lejano, como el final de una sinfonía que aún resonaba en cada rincón del mundo. Julio Iglesias ya no estaba físicamente entre nosotros, pero su voz, su música y su espíritu seguían vivos en el corazón de millones. La familia cumplió con el deseo de Julio, un adiós en privado, sin grandes ceremonias ni multitudes. Su funeral fue íntimo, rodeado de sus seres queridos más cercanos. Los amigos que lo acompañaron durante su vida y su carrera, esos que entendían lo que realmente representaba, se despidieron en silencio, con respeto y amor. En Punta Cana, en su casa frente al mar que tanto le gustaba, sus hijos, su esposa y algunos amigos cercanos se reunieron para rendirle homenaje en la tranquilidad de su hogar, tal como él lo hubiera querido. En la quietud del Caribe, lejos del ruido de los medios, Julio Iglesias descansaba junto al mar que siempre le dio consuelo, mientras el mundo exterior comenzaba a rendirle tributo. El legado de su música trascendía fronteras, y poco después, se escucharon declaraciones de figuras del espectáculo internacional, quienes, con la voz quebrada, expresaron su respeto y admiración por el ícono que acababa de partir. Julio fue más que un cantante, dijo una de sus amigas cercanas, una de las voces que compartió escenario con él en muchas de sus giras. Él era una inspiración, un hombre que logró lo que muchos soñaron.
su música, su forma de ser, se quedarán con nosotros por siempre. En Madrid, su ciudad natal, se comenzaron a organizar tributos. La radio española no dejaba de poner sus canciones, mientras que fanáticos de todo el mundo acudían al lugar donde él nació, dejando flores y mensajes, como una última muestra de amor hacia el hombre que les regaló tantas melodías que hoy se consideran himnos universales del amor. A lo largo de América Latina, se rindieron homenajes que no solo celebraron su talento, sino su capacidad de conectar con la esencia misma del ser humano. Cada rincón del mundo se unió en una despedida silenciosa. En ese mismo instante, miles de personas se encontraban en sus casas, en sus coches o incluso caminando por las calles, escuchando sus canciones por última vez, sabiendo que esa voz que los acompañó tantas veces ya no podría seguir sonando en nuevas grabaciones. Pero, a pesar de ello, su música vivirá. Julio Iglesias seguirá vivo en cada nota, en cada palabra que cantó, en cada emoción que transmitió a través de sus canciones. Aunque ya no camine entre nosotros, su arte no tiene fecha de caducidad. Se mantendrá vivo en el recuerdo de quienes lo amaron, de quienes crecieron con su música, de aquellos que nunca lo conocieron en persona, pero que alguna vez se enamoraron al ritmo de La vida sigue igual, Soy un truán, Soy un señor o Me olvidé de vivir. El legado de Julio Iglesias es inmortal. Y mientras haya alguien que lo escuche, él jamás se irá. El amor, la nostalgia y la música que creó estarán presentes para siempre.